Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas fiscales, legales, corporativos, laborales y demás. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual doy la bienvenida, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? Muy bien, Daniel, disfrutando la ciudad ahorita que está muy tranquila en estos días. Sí, está tranquilo. Luego platicamos, saliste de vacaciones, de un break. Sí. Vale la pena después de todo el ajetreo de los meses del pasados. primer trimestre del año, pero sí. Pero pues ahorita aprovechando, todavía no hay tanto tráfico en la ciudad, se disfruta bastante bien. La próxima semana, espérate. Ya regresamos a la normalidad. El próximo lunes, pero bueno, qué bueno que saliste y si bien, pues espero que todos ahí sigan descansando, que estén tomando unos días. Hay muchos temas que no paran. Y si bien hemos hablado de muchos temas fiscales, hoy en día también toma relevancia la parte de legal corporativo, que hemos dejado un poquito atrás por la temporalidad. Sí, normalmente, y es algo muy común, las empresas el primer trimestre del año se preocupan por el tema fiscal. Sí. Y fiscal y financiero, por los estados financieros, muchos que tienen que reportar, información que es importante. Pero dejamos de lado ciertos cumplimientos en materia corporativa, como actas de asamblea, la famosa acta anual, y cosas que de repente decimos, sí, luego lo hacemos, y si decretaste algún dividendo, incluso no lo has llevado a actas. Sí. Son muchas obligaciones que no le damos la importancia suficiente en este primer trimestre. Pero creo que ya pasó déjame llamarlo casi lo fuerte de las declaraciones del tema fiscal. Hay empresas que todavía están con el tema del dictamen fiscal, algunos temas de algunas informativas, estudios de precios, shalala. Pero ya creo que ya es momento de iniciar otra vez a retomar lo que dejamos de un lado y que esto puede ser todo el tema corporativo. Y a reserva que nuestro invitado me diga si sí o no, tengo entendido que también son obligaciones para todas las empresas, ¿no? Entonces es un tema que sí vale la pena que las personas que tengan alguna empresa nada más la tengan presente. Bueno, pero ¿qué te parece? Vamos a presentar a nuestro invitado, es Arturo Ruiz Mación, socio director de Legal Corporativo y Laboral en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, ¿y tú, Dani? Todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal bueno, Fidel, el fin de semana? Buenas noches, también? Arturo, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal has visto la Ciudad de México? Está padrísimo. Sí, ojalá sí estuviera siempre. Pero tráfico de 5 minutos en lugar de 45, ¿no? Sí, nos acostumbramos al tráfico, pero ha estado muy tranquilo. Pues, Arturo, ya Fidel nos platicaba un pequeño preámbulo sobre toda la parte de compliance legal. Y corrígeme, sí están todas obligadas las empresas a presentar esto, ¿no? Sí, todas las empresas vamos a dividirlos entre las sociedades mercantiles y las sociedades o asociaciones civiles. Una está en el Código Civil Federal y de los estados, y las otras están en la Ley General de Sociedades Mercantiles o la Ley de Mercado de Valores, hablando de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión bursátil o la Sociedad Anónima Bursátil, ¿no? Okay. Ahora, si hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente nos establecen obligaciones anuales que debemos de cumplir. Primer tema es, oye, como sociedad anónima, ¿tengo la obligación de celebrar una asamblea anual para aprobar estados financieros? La respuesta es sí. Okay. Lo que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya sin meternos en las reglas específicas de la sociedad, en los estatutos, es si somos una sociedad anónima o una sociedad anónima promotora de inversión, tenemos la obligación dentro de los primeros 120 días celebrar una asamblea anual. Okay. Y para esos efectos de la asamblea anual, ¿qué es lo mínimo que debemos aprobar? Son los estados financieros de la sociedad. En su caso, los informes de los órganos de administración y vigilancia. Hay que recordar que en los órganos de administración podemos tener una sociedad anónima, un consejo de administración o un administrador único, y tenemos la obligación de tener un comisario o comisarios por el lado del órgano de vigilancia. Sí. Y en su caso, aprobar los resultados correspondientes y determinar los emolumentos, es decir, la contraprestación o honorarios que estos órganos van a estar recibiendo en consecuencia del desempeño o desarrollo de sus funciones. Eso es en cuanto a la sociedad anónima. Okay. Ahora, un tipo societario muy común también para utilizarlo como vehículo de negocios es la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí también tenemos la famosa SRL. También tenemos la obligación de aprobar estados financieros, pero un tema relevante es que ahí no nos establece en la ley una temporalidad. Únicamente nos establece que tenemos la obligación de aprobar los estados financieros y la información financiera de la sociedad de forma anual. Ahí sí nos tenemos que ir, y usualmente los estatutos de la sociedad sí prevén y se buscan homologar a lo que nos señala la sociedad anónima. Es decir, si el día de mañana
nos cae una empresa que quiere que lo asesoremos y nos damos estatutos, seguramente esa temporalidad va a estar reflejada en sus estatutos sociales, ¿no? Esa es la primera obligación, déjenme decirlo así, anual que tendríamos la obligación de tener. Celebrar la asamblea ordinaria anual. O sea, digamos que es la obligación que deben de cumplir estas opciones. Yo creo que comentaba bien Arturo y es muy importante. Eso es de acuerdo a la ley mercantil. Sin embargo, los estatutos, y muchas veces se nos olvida que esa es la realidad. De repente en los estatutos se señalan que se tienen que hacer revisiones trimestrales de estados financieros, aprobaciones, y cosas por el estilo que no se cumplen, o reuniones del consejo o del comité donde tienen que levantar un acta, que muchas veces, de verdad, o sea, yo creo que en la práctica, ya cuando empiezas tú a operar, por lo deja ayer se te va. Ajá, exactamente, es algo que olvidas. Sí. Olvidas al inicio, pero sí es importante recordar que sí, o sea, aparte de las obligaciones que te marca la ley, de ver que tú incluiste en tus estatutos es importante porque también son obligaciones que ya tienes que tener. Exactamente, incluso formalidades de cómo llevar a cabo el acta. O sea, cómo voy a celebrar esa asamblea y en consecuencia cómo voy a transcribir o voy a redactar lo que esté pasando en la asamblea en el acta correspondiente. Hay que recordar, ya hablamos de lo mínimo, ¿no? Y que revisar estatutos, pero hay que recordar que esto tenemos que verlo como si fuéramos a contar una historia cuando preparemos esa acta de asamblea. ¿Qué es lo mínimo que debe tener? Primero que nada, si vamos a necesitar o no convocatoria, ¿no? Sí. La ley nos marca, y también, como dice Fidel, tenemos que irnos a los estatutos, pero vamos a suponer que sean estatutos de papel, déjame decirlo así, que simplemente se están acogiendo a lo que nos señala lo mínimo de la ley. Y nos señala que es necesario publicar una convocatoria al menos 15 días antes y tener la información financiera que se va a discutir esos 15 días antes a disposición de todos los accionistas. Salvo, y ahí nos va la primera excepción de la regla, que al momento de la asamblea estemos el 100% de los accionistas que representamos el capital social. En otras palabras, que todos los accionistas que tenemos derecho a voto acudamos al domicilio social de la sociedad y celebremos la asamblea. Con ese puntito es primero que tenemos que verificar. Necesitamos convocatoria para publicarla en el portal de economía o en algún otro lugar que disponga los estatutos, o no necesitamos. Sí. Vamos a asumir que ya nos sentamos, ya vamos a celebrar la asamblea. Al celebrar la asamblea nos van a presentar los estados financieros de la sociedad. Y en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a discutir y aprobar? Si fue razonable el actuar de la administración y si hubo pérdida o utilidades en ese ejercicio. Vamos a hablar de 2024. Sí. No, pues tuvimos una utilidad de $1,000,000. Perfecto, aprobamos $1,000,000. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese $1,000,000? Lo vamos a mandar a utilidades pendientes para efectos que se distribuyen en un momento posterior, o queremos distribuir dividendos porque tenemos CUFIN. Lo que llega a pasar mucho cuando no lo vemos de forma integral es vamos a distribuir dividendos y quieren distribuir ese $1,000,000. Lo que se nos olvida es que hay una obligación también en la propia ley que señala que antes de distribuir dividendos, efectivamente tengo que aprobar los estados financieros, pero tengo que separar el monto del fondo de la reserva legal. Ese monto lo tengo que separar, que es prácticamente el 5%, pero ahí les va la parte interesante. Yo puedo separar ese 5% y me quedaría, vamos a suponer, el 95% del $1,000,000. Sí. No necesariamente lo puedo repartir, porque ¿qué pasaría si en el año 2023 y 2022 tuve pérdida de $600,000 en 2022 y $600,000 en 2023? Sí. Entonces me tengo que ir al histórico de la sociedad, porque resulta que este $1,000,000 realmente no es una utilidad. Sino, ahí ya se está compensando, ¿no? Realmente es una pérdida. Sí. Entonces no voy a poder distribuir dividendos, aún así separe el fondo de reserva. ¿Por qué lo platico? Porque sí nos ha pasado y me ha tocado revisar, ejemplo, en auditorías legales, que quieren comprar una sociedad que tiene 10 años de vida. Te vas al cumplimiento anual y resulta que distribuyeron dividendos que por su naturaleza no lo eran. ¿Por qué? Porque tenías pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y en lugar de compensarlo, lo distribuiste, ¿no? Entonces es otro tema que tenemos que hacer. Vamos a suponer que ya vimos que tenemos utilidades, que no tenemos pérdidas. Separamos el fondo de reserva y ahí sí. Distribuimos utilidades o los mandamos para otro momento. En ese otro segundo acto del punto del orden del día, se va a presentar informe del consejo
y el informe del comisario. Le vamos a dar palomita y vamos a aprobar la gestión y los honorarios correspondientes o al órgano de administración o al órgano de vigilancia. Okay. Hay que recordar que esos honorarios, a diferencia de la materia laboral, sí son renunciables. Es decir, como parte del desarrollo de sus actividades, esta puede ser una posición honorífica y que el presidente o el secretario o cualquiera decidan renunciar en ese momento a no percibir ningún tipo de honorarios. Pero es muy importante documentarlo. Y este tema suena muy importante, Fidel, por un tema fiscal. Me parece que en el ámbito fiscal no sé qué hayas percibido, pero por yo todo creo el que tema. en la práctica, el tema mercantil o el legal corporativo, todo este cumplimiento que nos comenta Arturo, se ha vuelto fundamental. Porque para todo, las autoridades fiscales nos piden ya, oye, dame tu actas, actas de asamblea, materialidad, ¿no? Incluso donde hubo una aportación, protocolizadas, que a lo mejor no es necesario protocolizar, ellos las quieren protocolizadas. Es correcto. El tema de estas utilidades, a lo mejor las puedes capitalizar, te puede empezar a generar algunos beneficios. O sea, todo eso se vuelve parte, oye, déjame decirlo así, de la materialidad, de la operación de la empresa. Es parte de la operación y de la contabilidad al final del día. Entonces creo que eso se vuelve muy relevante, que tengamos revisado, que estemos cumpliendo adecuadamente con todas estas obligaciones que se tienen. Sí, exactamente, porque ahorita ya hablamos de ya tenemos nuestro acta de asamblea, pero ahora ¿qué hacemos con esa acta de asamblea? Exacto. Entonces tenemos que cumplir, que ahorita lo podemos platicar más a fondo, formalidades, porque todo va a traer una connotación, un efecto fiscal si no lo documentamos. Perfecto. ¿Y qué les parece? Vamos a un pequeño corte y seguimos platicando de este tema. Estamos en Sin Duda #asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el compliance legal. Hoy en día es fundamental voltear a ver esta parte, Fidel, porque estamos en fechas para que las empresas cumplan con todos estos aspectos. Sí, bueno, son las fechas que tienen que cumplir en el mes de abril. Algunas de ellas ya se nos están por vencer. Sí. Pero creo que lo más importante es sí cumplir independientemente si a lo mejor abril ya se nos pasa, no nos preocupemos, pero sí hay que cumplir en hacerlo lo antes posible. Porque hasta a la reserva que nos comente Arturo, entiendo yo que no hay una multa o algo que te puedan... Por hacerlo fuera. Por hacer a full de tiempo. Exactamente, la Ley General de Sociedades Mercantiles es una ley imperfecta, no prevé sanciones como tal. Las sanciones pueden venir los efectos, no serían una multa en este caso, sino puede ser un efecto fiscal, por ejemplo, ¿no? Sí. Derivado de una operación que documentemos o que no documentemos con las formalidades correspondientes. Que de hecho tal vez por eso no se visibiliza de tal manera, ¿no? Y la verdad es que se postea y luego lo hacemos, luego lo hacemos, pero no. Hoy en día es relevante porque como te afecta al tema fiscal, ¿no? Es muy relevante. En el ejemplo que hablábamos de celebro una asamblea anual y apruebo dividendos, en el ejemplo hipotético. Sí. Vamos a suponer que yo transcribo y redacto mi acta de asamblea. También hay ciertas formalidades que debo de cumplir para poder cubrirme para cuidar los aspectos fiscales. Sí. Por ejemplo, lo que nos dice la ley es, ok, la asamblea anual es un requisito, una obligación, pero yo como comerciante, yo como sociedad mercantil, tengo la obligación de tener una contabilidad mercantil. Y dentro de esa contabilidad mercantil me establece la obligación de tener un libro de actas de asamblea, un libro de registro de acciones y un libro de variaciones de capital. Sí. Lo que la regla general nos dice es todas las actas que no sean sujetas de formalización las debemos de transcribir o incluir en el libro de actas de asamblea. Si por alguna razón excepcional no es factible transcribirlas, entonces debemos de formalizarlas. Okay. Porque esto es importante. En el ejemplo que platicábamos de los dividendos, vamos a suponer que nosotros ya lo celebramos, levantamos el papel, firmamos el acta, se lo doy al secretario y el secretario por ceguera de taller pasan 6 meses, 1 año, 2 años, no lo transcribió y vamos a poner un poquito más allá el ejemplo, pero transcribió otras 2 actas posteriores sin transcribir esta y nos cae en una revisión o una auditoría. ¿Se pierde?
ahí tenemos un gran tema, porque en esta asamblea anual y esta distribución de dividendos Sí. no es obligatoria su formalización para efectos legales, pero sí es obligatoria transcribirla o inscribirla en el libro de actas de asamblea. Entonces, ¿qué nos va a discutir la autoridad mañana? Pues preséntame tu libro de actas. No, pues, híjole, no lo tengo, o me ha pasado en una sugerencia de otro despacho de asesores, pues transcríbela con fecha actual. Pues la autoridad fiscal te va a decir, está perfecto, entonces tú hiciste el acta ahorita, la firmaste ahorita, entonces no fue en el momento y te podría buscar desnaturalizar o reclasificar la operación, ya ahora sí que en un caso extremo, ¿no? Sí. Vamos a suponer, me regreso en el mismo ejemplo, que sí transcribamos en tiempo y forma en el libro de actas de asamblea. Y ahí les va el tema de que no está sincronizado lo fiscal con lo legal. Ya cumplimos para efectos mercantiles, pero resulta que la autoridad fiscal, y así lo ha señalado ya en una jurisprudencia, considera como fecha cierta, es decir, para la autoridad fiscal te va a considerar la fecha real cuando se pase ante fedatario público. Entonces tú le vas a contestar a la autoridad fiscal, oye, pero yo no tengo obligación de pasarlo. Está perfecto. Entonces, para mí, no tiene fecha cierta tu documento. Entonces, es otro tema ¿De materia? que tenemos que considerar de no solo cumplir con lo legal, sino conforme a mejores prácticas, conocer estos criterios para cubrirnos en caso de movimiento relevante, como podría ser un aumento de capital, una distribución de utilidades o dividendos, entre otros puntos, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué pasa con estas? Hace un par de años, y digo, 4 o 5 años, pues vino la pandemia y el mundo cambió. Y escuché que las videollamadas ya fungían o se pueden celebrar asambleas a través de videollamadas. ¿Sigue activo este tema? Sí, se le denominan comúnmente asambleas telemáticas. Uh-huh. Es a nuestro punto de vista, un gran beneficio que ya se le ha otorgado a las propias sociedades y a las asambleas. Ya se nos permite, en pocas palabras, a través de medios tecnológicos, poder celebrar asambleas o sesiones de consejos de administración. Pero para poder aprovechar este tipo de facilidades, y lo decía Fidel en un principio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reformar los estatutos sociales para establecer y prever esa posibilidad y de forma clara establecer las reglas del juego. ¿Cómo se van a llevar a cabo estas asambleas? ¿Cómo voy a identificar que Arturo Ruiz efectivamente es Arturo Ruiz, que compareció? ¿Cómo se va a tomar la lista correspondiente? ¿Cómo se va a obtener la firma a través de medios electrónicos? ¿Cómo se va a autentificar esa firma? Eso es lo que debemos de evaluar. De hecho, el año pasado, muchas empresas aprovecharon estas asambleas anuales, porque ya las teníamos que hacer, para efectos de buscar reformar estatutos en la misma asamblea y prever este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, aprovechar el momento de una asamblea que ya tienes que hacer. Sí. La única diferencia es que al realizar esto, como adicional, tendríamos que formalizar ante notario e inscribir en registro público. Entonces, si una empresa hoy en día quiere hacerlo a través de videollamada, pero no ha reformado sus estatutos, No lo puede hacer. tacha. Perfecto. Súper. Creo que es importante, Sí. Daniel, porque de repente decimos, bueno, ya la tecnología nos Sí. permite muchas cosas. Es importante. Y si no lo permite, Sí. el tema es tener la formalidad, como bien apunta Arturo. O sea, no perdamos de vista ese tema, porque muchas empresas ya lo hacen. Pero lo único que hay que sugerirles aquí es que lo lleven a nivel de estatuto, de que se puede llevar este tipo de asambleas a través de videoconferencias y se puede hacer. Creo que de repente lo perdemos de vista y creo que esa es la parte que tenemos que estar vigilando, porque la parte corporativa Sí. muchas veces la dejamos pasar. Sí, luego lo veo. Luego lo regularizo. Luego lo regularizo. El próximo año ya contrato un abogado que me ayude con todo esto, ¿no? Y ya pasaron 3 años, Sí. y pasa un cuarto año, y pasa un quinto año, y no sabemos ya qué tanta información tenemos que regularizar. Sí. Y no sabemos qué tanta información tenemos en riesgo de que pudiera, en caso de una revisión por parte de otra autoridad, no una de mercantil, sino una parte fiscal o de algún otro índole que nos pudiera causar por no contar con esta información de manera adecuada. Si tiene que protocolizarse, si tiene que estar en el cuadernillo, que esté en el cuadernillo, bueno, el acta de asambleas. Eso es lo que muchas veces no visualizamos. Que la forma puede traer fondo. Hemos tenido Totalmente. asuntos reales que hemos tenido que revisar y que el área de litigio fiscal ha tenido que ir a pelear, tan absurdos como, por ejemplo, que un notario puso que en el momento de la Constitución se suscribió y se exhibió, es decir, se pagó
voy a inventar 10 millones de pesos de capital social. Y acto siguiente, o sea, los 6 meses, efectivamente se pagaron esos 10 millones de pesos. Por no tener cuidado en esas palabras, Sí. la autoridad fiscal en ese caso, que es real, lo que mencionó fue, aquí un notario público que tiene fe pública me está diciendo que se pagó, que es absurdo porque ni cuenta bancaria tiene la sociedad, se acaba de constituir. Entonces, para mí este es un ingreso no declarado. Ok. Hemos llegado a ese absurdo. Sí. O que, por ejemplo, por no documentarse correctamente un aumento de capital, un accionista efectivamente, para fomentar su negocio, deposita, transfiere una determinada cantidad, no lo documenta como un aumento de capital, entonces un ingreso no declarado o un préstamo de un accionista a la propia sociedad que trae otras consecuencias. Es decir, la forma puede generar fondo y contingencias. Sí. Entonces lo tenemos que estar cuidando. Perfecto. Nos quedan unos minutitos, Arturo. ¿Qué otras obligaciones deberían de cuidar las empresas? Tenemos que cuidar todas aquellas empresas que tengamos directa o indirectamente capital extranjero. Ajá. Tenemos, paso número 1, inscribirnos en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Ok. Esta inscripción es renovable de forma anual, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior nuestros ingresos o activos vayan más allá de 110 millones de pesos en el ejercicio anterior. Si no tengo más de esos 110 millones, no tengo la obligación de renovar hasta el momento en que efectivamente rebase ese umbral. Ok. Tenemos también relacionado con inversiones extranjeras obligaciones de presentar avisos cuatrimestrales cuando cambiemos de denominación, es decir, cuando cambiemos el nombre, cuando cambiemos domicilio o cuando rebasemos también un umbral en nuestro capital contable, en las cuentas de capital contable de más de 20 millones de pesos en el trimestre correspondiente. Ok. De ahí nos vamos al SIEM de forma muy rápida. El SIEM quiere decir Sistema de Información Empresarial Mexicano. Solo por el hecho de ser una sociedad mercantil, la ley ya te califica como comerciante. Y todos los comerciantes están obligados a inscribirse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Bien. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Dentro de los 60 días naturales siguientes a la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo me constituí el 30 de diciembre, pero me inscribí en el RFC hasta enero. Ahí empezamos a contar. También es renovable. Se tiene que hacer de forma anual dentro de los primeros 60 días de cada ejercicio subsecuente. De que cumplas tu año, o sea. De que cumpla tu año. Puede ser, no son años calendario, déjame decirlo. Exactamente. Empezamos a contar el 1 de enero. Okay. Sí. Ahora, el tema relevante que muchos comerciantes, personas físicas o sociedades se nos va, es que van, se inscriben en el SIEM y ya cumplí, lo pego aquí afuera. No, es por establecimiento. Oh. Es decir, si yo tengo 25 sucursales en la República, yo tengo que contar con un registro por establecimiento. Ok. Y de no cumplirlos, tenemos multas. No son extremadamente onerosas, pero si nos multiplicamos por el número de establecimientos, se nos pueden ir a si mal no recuerdo, son 8,000, 9,000 pesos por cada uno de ellos, ¿no? Oye, Arturo, ¿y las sociedades, asociaciones civiles, alguna obligación distinta? Las sociedades civiles, hay que irnos a revisar estatutos. Usualmente en los estatutos hacemos no quiero decir, o sea, nos tomamos lo más relevante de una sociedad mercantil. Por ejemplo, tenemos la aprobación de la contabilidad mercantil, de la contabilidad, como serían los libros sociales, por ejemplo, ¿no? El libro especial de socio, el libro de actas de asamblea también lo tengo que tener. En este caso, es muy importante el órgano de administración, a diferencia de la sociedad mercantil. En la sociedad mercantil puede ser un accionista o cualquier tercero. En la sociedad civil tiene que ser forzosamente un socio. Y el socio, que sea el socio administrador, tiene responsabilidad ilimitada y solidaria. Entonces tenemos que cuidar mucho el cumplimiento de todas estas formalidades, porque el propio socio va a responder con su propio patrimonio frente a la sociedad o terceros. Hay más obligaciones que platicar. Si quieres, probamos del siguiente bloque un par de minutitos para cerrar bien la idea, ¿te parece? Sí, claro. Perfecto. Vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #Asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com.
Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestro experto Arturo Ruiz Maciá sobre el compliance legal y todas las obligaciones que deben de cumplir las sociedades mercantiles. Y había un punto. Yo le preguntaba del tema también de las sociedades civiles, porque también tienen ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades que de repente se nos pueden olvidar. Sí, y es un punto muy relevante porque hay que recordar que las sociedades civiles, aunque no buscan realizar actos de especulación comercial, que es la principal diferencia con la sociedad mercantil, sí tiene fines de lucro. Uh-huh. Entonces, un tema muy relevante de las sociedades civiles es que aunque los socios, con nuestra cachucha de socios, tenemos una limitante de responsabilidad hasta lo que aportemos, es decir, si Arturo Ruiz aportó 10,000 pesos, su responsabilidad es hasta esos 10,000 pesos. Sí. Como administradores, respondemos de forma ilimitada y solidaria como lo platicábamos. Es decir, ahí no hay un velo corporativo. Sí. ¿Qué es y cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo que platicábamos? De que en este caso forzosamente tiene que estar participando en la administración un socio, a diferencia de una sociedad mercantil. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay dos opciones que tenemos que evaluar. Obviamente, revisar y documentar todo el cumplimiento para mitigar riesgos para nuestro socio administrador. Y riesgos no solo civiles, mercantiles con terceros. Hay que recordar que hubo reformas importantes en materia fiscal y el socio administrador podría responder con su propio patrimonio hasta, por ejemplo, uso de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o simuladas, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta ese grado nos podemos ir. Entonces, ahí tenemos que quedarnos en dos vertientes. Uno es cuidar a nuestro administrador, tener un excelente compliance, tener un excelente monitoreo de las operaciones que se estén celebrando, aunque sea el administrador, limitar sus facultades y sus actos, establecer controles para, déjame ponerte un ejemplo, el socio administrador no va a estar firmando o no debería estar firmando los contratos con terceros. Para eso debe tener a su director de legal, a su gerente de legal y establecer esos controles que permitan mitigar su responsabilidad. O segundo, establecer otro tipo de estructuras a través de los cuales no pongamos a una persona física como socio administrador, sino evaluemos cómo podemos tener otro tipo de vehículos para mitigarle riesgos. Ok, perfecto. Creo que eso parte del velo corporativo y todo lo que vienes comentando es fundamental, porque incluso en las sociedades mercantiles, ahí sí hay una limitante, pueden apuntar, oye, pues hasta el monto de tu capital y punto. Sin embargo, cuando caes en ciertos temas fiscales, eso se elimina. Sí, se puede romper. Se rompe. Exactamente. Déjame decirlo, se rompe y te pueden ir ahora sí también a sobre tus bienes y sin límites. Entonces creo que es de las partes que tenemos que cuidar, porque lo mercantil muchas veces va muy de la mano con lo fiscal. A lo mejor dices mercantil, pues es hasta mi $1,000,000, mis 100,000 pesos que tengo de capital y hasta ahí. Sí, pero si tú es una empresa que a lo mejor cambiaste de domicilio, hiciste cosas medio extrañas, ahí es cuando ya se rompe ese velo que comentamos y ya no son los 100,000 pesos solamente lo que tú vas a responder, sino tienes que responder con tu patrimonio hasta el monto que alcance. Sí, exactamente. Y pasa muy seguido, incluso en transnacionales, de que es muy común para un accionista, una empresa en el extranjero, no, pues voy a fondear a mi empresa mexicana que está en preoperativo y fondeo. Y el día de mañana resulta que tienes ingresos no declarados por una cantidad enorme cuando realmente puede ser que era aumentos de capital, pueden ser que eran préstamos intercompañías que debieron haberse documentado y conforme a reglas de precios de transferencia deberíamos tener un interés, puede ser que fueron aportaciones para futuros aumentos de capital y ahí tenemos que cuidar no solo a la sociedad, tenemos que cuidar a nuestros accionistas en lo personal. Sí, eso es un punto bien importante. Sí, de verdad que creo que son de los más importantes, pero yo creo que otro y muy importante es qué tipo de asambleas hacemos, cuándo debemos de cumplir con protocolizarlas, porque nos ha pasado y comentado Arturo el tema de las extraordinarias, en las aportaciones que estrictamente no deben de estar protocolizadas, pero las autoridades fiscales ya te lo piden. Exacto. Entonces, desde ahorita hagámoslo, o sea, no nos esperemos a que nos lo requiera la autoridad. Se vuelve importante. Perfecto. Es exactamente control de poderes, por ejemplo. Resulta, y también ha pasado, que tenemos al representante que salió hace 2 años y que todavía sigue registrado para efectos fiscales, ¿no? Sí pasa. Perfecto. ¿Hay algún otro tema? Hay un par de temas más de cumplimiento, pero los más relevantes yo creo que son estos y son los que tienen un efecto
fiscal que debemos de cuidar y que puede tener un efecto patrimonial para los accionistas. Perfecto. Si quieren saber más información, vamos a dejar la información de todos estos, todas estas obligaciones o este compliance legal en la descripción para que puedan saber más, porque son bastantes. Pero Arturo, gracias por habernos acompañado. No, gracias. Nos vemos la próxima semana. Te esperamos para ver más temas fiscales, laborales, de legal corporativo y demás. Perfecto. Muchas gracias. Arturo. Buenas noches. Estamos en Sin Duda #Asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Fidel, hemos platicado sobre temas legal corporativos. Sin embargo, retomamos el tema fiscal porque sabemos que este mes fue turbio. O sea, hubo noticias sobre temas de aranceles que movieron mucho el mundo. Pues mira, yo te diría que son temas que siguen en duda, porque hay días que sí, días que no, y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero creo que al final del día todos estos cambios se vienen reflejando de alguna manera en las empresas. Incluso, vamos a poner un ejemplo, el tipo de cambio. Sí. El tipo de cambio estuvo un poquito más bajito como ven estando. O sea, ya sea yo voy con esto, voy a bajar aquí, esa guerra que traen de poder, pues mueve la economía. Sí. Y moviendo la economía, pues mueven también los ingresos y gastos de las empresas de alguna manera. Sí. O sea, muchos han buscado la manera, a ver, antes de que entre voy a sobrevivir, me voy a comprar, voy a hacer. O sea, pero eso nos han dado cuenta que puede tener una repercusión en temas fiscales. Y uno de ellos puede ser en materia de precios de transferencia, que no lo cuidan, lo tienes que cuidar. O sea, porque ya llevamos un ratito con este tema de que el arancel sube, que baja, que sí, que no, que siempre sí, que siempre no, como era mi abuelita. Pues no sabemos a dónde estamos llegando, ¿no? Pero al final la economía sí se mueve y las empresas han actuado de alguna manera pues, con esos cambios que han tenido en la economía. Sí. Y para hablar de este tema, porque es bien interesante, voy a presentar a nuestro invitado, que es Eduardo Baños, socio de precios de transferencia de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Eduardo? Todo bien, muchas gracias por la invitación, Fidel, Bo. Ahora nos vas a platicar Claro, del preámbulo. Yo no estaba platicando Fidel, pero de repente siento que nos olvidamos un poco del área de precios de transferencia, que es bien interesante en este ámbito de la guerra arancelaria, ¿no? Sí, claro, y digo, para aterrizarlo desde el inicio, ¿no? Porque se escucha ya desde hace, no semanas, sino meses, pues los famosos aranceles y qué son y todo, pero pues para no hablar y meternos tanto al tema ahí, nada más para poner un preámbulo, pues son impuestos que se ponen cuando se ingresan mercancías a un país determinado, ¿no? Sí. Nosotros lo tenemos, o sea, nosotros cobramos aranceles por ciertos productos a ciertos países, pero pues justamente ahorita Estados Unidos ha estado usándolo como moneda de cambio y como negociación para muchos temas de su política, ¿no? Internamente. Entonces esto ha detonado pues lo que hemos escuchado, una guerra comercial de pues Estados Unidos sube el arancel a ciertos productos, otro país le pone los mismos, hablando de China, o países que ya le tenían cierto arancel a Estados Unidos ahora le ponen los mismos, y eso impacta todo el comercio a nivel mundial. ¿Y por qué hablabas tú inicialmente de precios de transferencia? Hay que recordar que 80% del comercio mundial se hace a través de operaciones entre empresas de un mismo grupo, sí. O sea, entre grupos multinacionales, ¿no? Sí. Entonces esto es súper relevante porque todo lo que tiene que ver con el comercio mundial tiene que pasar casi por precios de transferencia, ¿no? Y es un tema delicado en estos momentos porque, como bien lo dijiste, Fidel, hasta se presta a especulación, ¿no? Sí. De que en una semana estamos con un plan y en otra semana tenemos que voltear el plan para cambiarlo a la nueva modalidad, ¿no? Y yo escuché muchos comentarios en este tiempo sobre empresas que tienen su parte relacionada en Estados Unidos, ¿no? Y en México, y es como, oye, me está afectando a ambas partes y tal vez estoy en otro país. Entonces, es un tema bien relevante. Hoy en día, ¿cómo afecta a todas estas empresas? Sí, mira, y curiosamente, también más o menos el porcentaje que mencioné, también el 80 y tantos % de las exportaciones de México van a Estados Unidos, ¿no? Sí. Por obvias razones. Pues primero estamos
pegaditos en la frontera a ellos y pues es parte del el destino comercial más importante casi para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues México, exporta muchos productos o casi la mayoría de sus productos a Estados Unidos que empresas en Estados Unidos importan. ¿Por qué lo menciono así? Porque ya al momento de importar las mercancías en Estados Unidos, hablando de una empresa relacionada, una parte relacionada, pues si entra dentro de los productos que ya se han mencionado, pues ya tiene ciertos aranceles adicionales, que es decir que cuesta más importarlo en Estados Unidos que de México, que de otros países. En su momento se mencionaban los famosos 25% en todo, y ya después fue bajando y ya tenemos ahorita a ciertos productos sí, a otros productos no, los que entraron en el tratado. Sí, para no entrar en esos temas, sino para ver cómo nos afectan las empresas, ¿no? Entonces, pues lo primero que nos afecta es realmente el costo. O sea, yo hablando de una empresa en Estados Unidos que importo productos de una empresa mexicana, pues ahora me cuesta ese porcentaje adicional. Y hablando ahorita a lo mejor de un 5% o 10%, que son porcentajes entre comillas bajos, a lo mejor ahí se va toda la ganancia o toda la rentabilidad esperada que yo tenía ya como yo empresa en Estados Unidos que revendo esos productos a terceros, ya al cliente final. Entonces eso nos hace preguntarnos, pues punto número 1, si nos conviene como país seguir exportando esos productos a Estados Unidos, si nos detenemos. Tú mencionaste un tema importante, Fidel, que es si nos sobreinventaríamos en cierto momento para importar cuando no existan los aranceles, cuando estemos en esos famosos periodos de gracia, y ya después que nos salga más barato, ahora sí venderlos en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un tema bien relevante. El efecto número 1 que tenemos es el costo de importación, que nos disminuye la rentabilidad, ¿no? Okay. Entonces partimos de ahí como punto primordial. Ok. ¿Qué otro punto o cómo afecta a los grupos multinacionales? Ok. Pues esto nos hace, primero, cuestionarnos qué hacer, ¿no? Como grupos multinacionales. Si anteriormente México me convenía como país para establecer maquilas, para establecer distribuidoras, para establecer manufactureras, esto me hace cuestionarme, ¿no? Y entonces a lo mejor, si anteriormente yo establecía empresas o establecía ciertos establecimientos permanentes o distribuidoras en México para Estados Unidos, pues ahora yo como grupo multinacional voy a pensar, como justamente el presidente de Estados Unidos dice, si establezco mi empresa en Estados Unidos, en lugar de establecerla en México y a su vez ya manufacturar ahí y producir ahí y que me quiten esos aranceles. Mira, yo creo que esto puede ser, Eduardo, creo que es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque no solo es el tema de aranceles, ahí el tema económico, el análisis económico que tiene que hacer cada empresa es, bueno, porque es muy sencillo lo que dice el presidente, pues vengan a Estados Unidos, aquí lo pone, evítense el arancel. Pero hay un tema salarial, o sea, el salario ya en Estados Unidos es mucho más caro que en México, que eso te puede afectar, es algo que tendrías que evaluar, qué te conviene, es pagar salarios de allá, pagar salarios de México y pagar el arancel. O sea, son muchos factores los que hay que analizar al momento de tomar este tipo de decisiones. De ahorita cuando se viene diciendo, pues ya que se venga, ¿no? Acá le damos beneficios. No es tan sencillo, porque eso puede hacer que se encarezca el producto mucho más, incluso pagando los aranceles. No, y aparte la materia prima, ¿no? O sea, porque al final no sabemos si el país al que te quieres ir a establecer tiene la materia prima y cómo vas a la cadena de valor y todo eso. Exacto. Y una cosa es, bueno, no es tan fácil como bajo el switch aquí en México y al día siguiente subo el switch en Estados Unidos. Pues no, o sea, una parte importante es el tema de mano de obra, como dijiste, Fidel, pero también es, bueno, toda la infraestructura que yo ya tenía aquí, todas mis naves industriales para producir, mis proveedores de materias primas, mis empleados, el activo fijo, y ahora que voy a hacer todo lo tengo aquí, no va a ser tan fácil, como lo mencionaba, apagar en un lado y prender en otro, sino hay que ver todas las implicaciones. Incluso es viable o es posible, como bien dijiste, que hasta nos salga más barato seguir pagando los aranceles en lugar de estar migrando pues completamente manufactureras o naves industriales a otro país, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir platicando sobre este tema de la guerra arancelaria y precios de transferencia. Estamos en Sin Duda, #Asesórate. Regresamos.
Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 de la FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre un tema bien interesante que es la guerra arancelaria, cómo afecta en tema o en materia de precios de transferencia. Nos estabas platicando sobre ciertos aspectos y ¿qué otro aspecto o cómo afecta? Pues mira, ya estamos en esta situación, ¿no? Ahora, ¿qué se puede ahorita vislumbrar como opciones para tratar de, si me permiten la palabra, pues darle la vuelta o tratar de minimizar el impacto que tienen estos famosos aranceles o el costo adicional que tendría? Uno de ellos son las famosas reestructuras de negocio, ¿ok? Ya dijimos una fácil, que a lo mejor no era fácil, como migrar la producción de un país a otro, ¿no? Pero una reestructura de negocio que pudiera funcionar dependiendo de cómo se lleva a cabo es cómo migro las funciones y los riesgos que asumen ciertas compañías. Eso conlleva ciertas contraprestaciones. Y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Si anteriormente yo tenía una distribuidora en Estados Unidos que compraba productos mexicanos, ahora, pues con los famosos aranceles, pues le va a costar más caro el producto y pues quien realmente tiene que absorber es la empresa en Estados Unidos y a veces, bueno, no a veces, a final de cuentas el consumidor final, ¿no? Que a lo mejor ya no está dispuesto a pagar ese porcentaje adicional. Entonces, puede que exista una reestructura del modelo de negocio de la empresa en Estados Unidos para asegurar que esta empresa llegue a cierta rentabilidad, obviamente con un modelo de precios, transferencia y de riesgos muy bien establecido, y prácticamente decir qué parte de los aranceles se absorben en Estados Unidos, qué parte de los aranceles, si es posible, los puede absorber el cliente final, y si es posible que en México, a través del costo, se absorba también una parte. Entonces ya le podríamos asegurar a la empresa en Estados Unidos cierta rentabilidad para que no pierda, porque definitivamente un aumento de aranceles va a hacer que las empresas disminuyan su rentabilidad, ¿no? Esto es una opción número uno, ¿no? Reestructuras. Reestructuras de negocio. Otra, pues, es revisar todas las cadenas de valor que tenemos. Mencionábamos que podemos manufacturar aquí en México, distribuir en Estados Unidos, pero también puede haber empresas híbridas que puedan manufacturar y distribuir a su vez. Mencionábamos el esquema de negocio de Estados Unidos de la migración total de la producción a un país, pero puede que nos mantengamos con ciertas funciones aquí y ciertas funciones allá para tratar de no, a lo mejor, exportar un producto completamente finalizado que caiga en ciertos fracciones arancelarias de cierto producto que sí lleva aranceles a otras que no lo tengan. Entonces ya terminamos cierto producto en Estados Unidos, obviamente con otra rentabilidad, y ya no le estaríamos vendiendo un producto terminado, sino un producto semiterminado. Allá se finaliza y se vende ya como producto final, a lo mejor con un arancel completamente distinto y que no le afecte la rentabilidad que estamos vislumbrando, ¿no? Y hoy en día dentro del Plan México también bueno, y una de las cosas que se platica, porque también nos platicaste en esto, es comenzar a abrir nuevos panoramas, ¿no? Comenzar a encontrar nuevos países, porque a veces dependemos tanto de un mismo país y no volteamos a ver otras oportunidades, Fidel. Sí, digo, hay que evaluar qué se puede hacer y bueno, y digo, no sé si nosotros, bueno, también como país tendríamos que empezarlo a evaluar. Sí. Pero nosotros, como bien apuntaba Lalo al inicio, pues nosotros exportamos el 80% a Estados Unidos, o sea, no es tan sencillo. Entonces creo que aquí para efectos de precio de transferencia, Eduardo, lo que tenemos que empezar a evaluar o considerar es saber qué tanto te puede afectar para decir que no estamos a valores de mercado, para que te pueda afectar una deducción, porque a lo mejor tu rentabilidad que te piden ya no es la adecuada y cuando haces estos intercuartiles o no me acuerdo cómo le llamas, intercuartiles, ¿sí, no? Rango intercuartil. Rango intercuartil, que le llaman, pues ver si estás dentro de eso, porque las autoridades, a ver, bien o mal, las autoridades te van a exigir que estés a un valor de mercado y que tu estudio de precios esté bien y que estés en los rangos adecuados. Creo que es la parte que tenemos que vigilar ahorita, porque a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero eso sí pudiera afectar las utilidades o la rentabilidad, como comentaba Eduardo, de la empresa. Entonces, si nos salimos de esa rentabilidad que teníamos planeada y ya estaba planeado de esa manera y con eso tu estudio iba perfecto, a lo mejor con estos cambiecillos ya no. Entonces es la parte que tenemos que visualizar y ver cómo la adaptamos. Dice Lalo, bueno, pues a lo mejor también una reestructura
ahí de operaciones, pero si no ver que de qué otra forma ver el tema de ese equilibrio, porque si no, vamos a estar en problemas. Sí, ese es un tema bien importante porque ese efecto, ya ves que en empresas de transferencia siempre estamos analizando lo que nuestra empresa hace con los comparables en el mercado, ¿no? Sí. Pero la información igual de las comparables en el mercado que también van a estar afectadas por estos temas, la vamos a ver hasta dentro de varios meses, ¿no? A lo mejor hasta de medio semestre en adelante, ¿no? Entonces ya cuando esas empresas comparables también veamos el efecto que están teniendo, ya sea sus rentabilidades hacia abajo o ver cómo están presentando sus números, también es posible que nosotros podamos ajustar el modelo de negocio y ver que pues esta disminución de rentabilidad realmente no es porque yo esté haciendo una estrategia fiscal o esté, entre comillas, manipulando a través de precios de transferencia, sino porque es una tendencia del mercado o es una necesidad que incluso es gubernamental, ¿no? O sea, que pues el mismo gobierno de Estados Unidos pudiera estar obligando a que apliques. Entonces, es poco lo que te puedes mover en temas de rentabilidad teniendo esto como en cuenta, pero ya viendo lo que se mueven las rentabilidades de las comparables, seguramente lo podremos ver en un futuro próximo. Sí, Perdón, es que quería retomar también el tema que mencionaste de los mercados, ¿no? Porque dependemos completamente del mercado de Estados Unidos y algo curioso que se dijo de China, porque ya ven que China justamente aumentaban ciertos aranceles y Estados Unidos más y así se la van a llevar, ¿no? Creo que llegaron ciertos productos hasta el 200%, que es impensable. China dijo algo muy interesante, que es, bueno, Estados Unidos es el 15% de mi mercado total. Entonces ellos sí se pueden dar el lujo de decir, bueno, pues si no sigo exportando a Estados Unidos, todavía me queda un 85% de mercado en todo el mundo, cuando nosotros es completamente lo contrario. Entonces sí también yo pondría sobre la mesa la búsqueda de nuevos mercados, porque el depender totalmente de un cliente, pues qué pasa si ese cliente cierra o si ya no le podemos vender, ¿no? O sea, para las empresas aquí en México va a ser una necesidad que se realice y a través de estrategias de precio de transferencia se puede implementar. Ya se ha platicado también incluso de la triangulación de ventas de productos, aunque también hay que librar temas de ya certificados de origen, de dónde viene el producto, si no lo compraste a China, si no lo compraste a México. Entonces hay muchos temas que valorar al momento de ver a qué país le vamos a exportar, sobre todo si es Estados Unidos, ¿no? Nos quedan un par de minutitos, minuto y medio, Eduardo. ¿Cuál sería tu recomendación final, tu comentario para todas las empresas que hoy en día realizan este tipo de operaciones? Sí, estamos en una época de total incertidumbre, tanto para variables nacionales como internacionales, macroeconómicas. Ya saben que una noticia mueve completamente los mercados, lo que mencionabas al principio, hasta el tipo de cambio, se puede apreciar o depreciar. Entonces es no alarmarse y sí tener una estrategia planificada de qué haríamos como un árbol de decisiones, ¿no? ¿Qué haríamos si sí viene un arancel de tanto porcentaje? ¿Qué haríamos si viene de tanto porcentaje? Y llegar a todas las posibilidades que tendríamos hasta el punto de, bueno, pues ya no podemos seguir con este mercado y tendríamos que buscar otros mercados, incluso bajar el switch en una determinada empresa o una determinada exportación, ¿no? Entonces, no es tiempo de alarmarse, más bien es tiempo de sentarse y planificar para que no tengamos un problema a mediano y a largo plazo. Posibles escenarios. Fidel. Excelente. Bueno, pues Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. Te vemos pronto. Hay muchos temas que hablar. Se viene temporada de cumplimiento en precios. Así que pues estaremos platicando contigo. Muchas gracias. Nos vemos próximamente. Fidel, muchas gracias. Otro episodio. Nos vemos el próximo miércoles. Un gusto como siempre. Última semana de vacaciones. Hay que disfrutarlo bien. Sí, hay que aprovechar la ciudad. Hay que aprovechar la ciudad para salir. Muchas gracias. Mi nombre fue Daniel Bouchan. Nos vemos la próxima semana en Sin Duda #Asesórate. Hasta luego.